Hola, ¿cómo estás? Una alegría poder saludarte. Mi nombre es Arnold Esperilla y te doy la bienvenida a este repaso de la lección de escuela sabática. Esta es la lección número 5 que titula Venid a mí. Este bosquejo ha sido preparado exclusivamente para el 31 de julio. A continuación vamos a hacer una oración para poder comenzar con este repaso. Oramos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por permitirnos compartir el Evangelio por este medio. Te suplicamos que todas las personas que se están preparando para poder compartir el mensaje de esta semana a través de la lección de escuela sabática puedan ser de gran bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces comencemos con este repaso. Para el día... Para comenzar este repaso, vamos a nosotros a tener que leer el versículo de memoria, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a leerlo y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué interesante que el Señor nos llame y nos invite finalmente a descansar en Él, y es un llamado que nos hace a todos nosotros sabiendo que estamos trabajados y cargados. Para comenzar tal vez con el motivo, tenemos que hacer una pregunta. Algo que ha ido de manera muy pegada, adherida a la lección es el yugo. ¿Y qué es un yugo? Pues tú en la imagen puedes observar de que hay dos animales que están jalando un arado, que están cargando, y finalmente lo que tienen encima de ellos es el yugo. El yugo que tal vez en tu localidad lo conoces de diferente manera, ¿no? La yunta, en otros lugares le dicen de diferente manera, pero en este caso el yugo es esa herramienta que se utiliza. Y lo curioso y particular del yugo es de que cuando se colocaba a los animales siempre se utilizaba uno de mayor experiencia, uno que tenía un poquito más de fuerza, uno un poquito más grande, y que había otro que era no tan grande, pero que en cierto modo iba a aprender o iba a jalar juntamente con el que tenía más experiencia. Así que este es un dato muy interesante acerca del yugo. El día domingo, ya en el Explora, se ha hablado mucho acerca de lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de las personas cuando estas personas finalmente deciden entregarle aquella vida, ¿okay? Porque recordemos que nuestro Señor jamás puede obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Y Él nunca te va a decir, dame tu tiempo, dame tu vida, dame tu diezmo, dame tu amor, tu cariño. Nunca te va a decir eso. El Señor Jesucristo lo que sí te va a decir es, o lo que sí va a hacer es una invitación. Y este día domingo ha sido interesante leer Mateo capítulo 11, versículos 20 al 28. Si nosotros leemos del versículo 20 hasta el 24, nos daremos cuenta de que Jesús empieza a hablarle a estas naciones que habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto muchas cosas que Jesús hizo ahí justamente, como milagros, sanaciones, etcétera, pero que lamentablemente no se habían convertido. Y esto a nuestra actualidad tiene mucho que ver, porque hoy en día el Señor sigue haciendo milagros en la vida de aquellas personas que deciden seguirlo. Hay muchas personas que sin duda alguna son conscientes de estos milagros, como también hay personas que no lo son. Entonces, a partir del versículo 25, Jesucristo se toma un tiempo y les dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
tenemos que notar que Jesucristo nos muestra aquella conexión divina con el Padre, de que todo lo que había, lo que existe es del Padre, pero también es del Hijo, y todo aquel que conoce al Hijo conoce también al Padre. Esa importancia de Jesucristo demostrarnos que tiene esa capacidad divina de sustentar todo lo que existe. El día domingo, aquí hay un comentario que tú puedes usar para compartirlo con tu salón, que dice lo siguiente: para poder descansar en Jesús es necesario que Él tome el control de nuestras vidas. Para esto debemos aceptar nuestra realidad, la realidad del pecado y la autosuficiencia que nos rodea, impidiendo a Jesús ser bendición en nuestras vidas. Entonces, primeramente, para que podamos descansar en el Señor Jesucristo, tenemos que aceptar que necesitamos descanso. No podemos vivir una vida creyendo de que finalmente estamos haciendo las cosas porque sí, o porque nos gustó aquel estilo de vida, no, sino creer y confiar realmente en la realidad que existe. Y esa realidad es una realidad que muchos no quieren aceptar. Es la vida del pecado, ¿verdad? Entonces allí nosotros tenemos que entender eso, que necesitamos aquel descanso, que necesitamos parar en la vida y fijarnos en lo que estamos haciendo. La autosuficiencia es el mayor engaño del ser humano, porque se cree autosuficiente en todos los aspectos. Cree que puede hacerlo todo solo, que si tiene problemas no necesita de nadie, que si está estresado, que si está triste, entonces va por allí y hace cualquier cosa para supuestamente solucionar el problema, pero en realidad no es así. Y esto es lo que pasa con la humanidad de hoy en día, y también con aquellas ciudades donde Cristo había predicado y había hecho milagros, pero lamentablemente no se habían arrepentido. Entonces nosotros tenemos que considerar esto en nuestras vidas, de que Jesucristo jamás nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Por eso es que tenemos que entender nuestra realidad, y es por eso que Jesucristo les habló así, de esa manera. Mira lo que dice el versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Hoy en día vivimos en un mundo que muchos asemejan a Sodoma, a estas ciudades que han sido contaminadas totalmente con el pecado. Y a esto aplica una vez más el versículo de memoria, que dicho de paso, durante todo el repaso estaremos enfatizando. Porque es el versículo de memoria, o el versículo para memorizar, es el punto clave de la escuela sabática para mostrarnos realmente el sentido de la lección, o cómo gira todo lo aprendido en torno de este versículo. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Esa es la invitación, que Jesucristo hace a todas las personas para que podamos finalmente descansar en Él. El día lunes hemos también hablado de algo muy interesante y ha titulado Llevad mi yugo sobre vosotros. Y nosotros ya ahora entendemos un poquito de lo que significa el yugo. El yugo de Jesús es el proceso de discipulado que nos ofrece una vida más ligera y llevadera. Entonces, llevar ese yugo no significa estar finalmente atado a algo o estar sometido a algo, sino es ese proceso que Jesucristo utiliza para que nosotros caminemos en esta vida cristiana, en este proceso discipulador que Cristo nos ofrece, para ir creciendo diariamente en gracia con Él. En el contexto judío, si nosotros repasamos la lección de escuela sabática, el yugo significaba ley, y Cristo estaba hablando, refiriéndose también a esto, porque cuando los judíos
Ellos decían, por ejemplo, de que la ley era tal, era cual, que no se podía hacer esto, que no se podía hacer aquello. Y hoy en día, si nosotros encontramos a muchas personas, tal vez cuando se les habla de ley, muchas de ellas simplemente deciden no escuchar, porque todavía ellas cargan algún concepto erróneo de la ley. Y aquella ley para muchas personas de hoy en día significa prohibiciones, cosas que no puedes hacer, cosas que no puedes decir, cosas que no puedes ver, que no puedes escuchar. Entonces, cuando las personas tienen este concepto de la ley, no van a comprender realmente lo que Jesucristo quería decir aquí. Cuando Jesucristo dice finalmente que ese yugo que nosotros vamos a llevar será ligero, será más, la carga será menos pesada. Nos estaba diciendo también de que ahora tendríamos realmente el verdadero significado de lo que era llevar esa ley, llevar ese yugo. Cristo, al invitarnos a llevar su yugo, nos invita a disfrutar de su gracia, ya que esta es ligera. Y dicho de paso, la lección de escuela sabática enfatizó en este proceso de un niño cuando aprende a caminar. Un niño se cae, se tropieza, pero en ese proceso los padres lo ven orgullosísimos, porque ese niño está aprendiendo. Entonces, aparentemente puede haber dolor, puede haber caídas, puede haber tropezones, moretones, etcétera, pero el yugo finalmente es lo mejor. Y la ley de Dios no es una carga, sino es una protección, es una guía. Por eso dice la palabra de Dios: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque en ese proceso de nosotros llevar el yugo de Cristo, tener a nuestro Señor que va con nosotros, entonces nosotros estamos aprendiendo. Llegará momentos en donde ya no tendremos más fuerza y será Cristo el que empuje aquel yugo, que empuje aquel arado. Entonces, una vez más, el versículo de memoria aquí nos da una enseñanza muy interesante. Y yo voy aquí a retroceder. Dice así el versículo de memoria: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabes, mi intención es de que tú puedas grabarte por completo este versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados, todos, sin excepción. No hay nadie que no sea invitado por Jesús a recibir este descanso divino. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice algo muy interesante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este ejemplo que Jesús nos pone en la vida del cristiano es un ejemplo que nosotros debiésemos de tomar para todo lo que aplica en la vida. Nada es fácil, nada en cierto modo llega a nosotros de la mejor manera, como quien dice, ya listo para usarlo. Siempre hay que trabajar en algo, siempre hay que esforzarnos y ser disciplinados en algo. Y esto también aplica para la vida cristiana. En la vida cristiana no todo comienza siendo de rosas. Si bien es cierto, tenemos esa bendición tan grande que tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. Y aún así seguiremos trabajando, hermanos, para que podamos mejorar en todos los aspectos de la vida cristiana. Vamos a continuar con el día martes. El día martes, titulado Soy manso y humilde de corazón. Y tú puedes observar a Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Y Jesucristo en muchas ocasiones confrontó a sus opositores con valentía y amabilidad. Nosotros recordamos muchas de las veces en que los fariseos se le presentaron a Jesús para decirle que los discípulos estaban espigando en día sábado, de que había curado en día sábado y de que había hecho otra cosa, o que sus discípulos habían hecho otra cosa que no correspondía a la ley en aquel entonces. Entonces, nosotros tenemos que ahora ver que Jesucristo, al ser humilde, los confrontó de la mejor manera. Y el ser manso y humilde no significa tampoco de que nosotros agachemos la cabeza sin decir nada, aunque en algunas ocasiones haya que hacerlo, ¿verdad?
sino que Jesucristo confrontó a aquellas personas con amabilidad, fue manso, fue humilde, y muchas veces lo hizo porque aún no era el tiempo de que padeciese en la cruz. Y muchos lo asociaban. En la lección de escuela sabática se ha enfatizado muchísimo eso. Se lo asociaban con Moisés, porque veían que Jesucristo sustentaba a su pueblo, enseñaba el sermón del monte, lo asociaban mucho con él. Pero Jesucristo sin duda alguna fue mucho más que Moisés. Por eso, el sacrificio que Jesucristo ofrece en la cruz es capaz de salvar a toda aquella persona que crea en él. Mateo 5:5 dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo ser manso en un tiempo donde aparentemente el más débil es el que vence y el más débil es el que, el más fuerte es el que vence y el más débil es el que termina perdiendo? Pero es que en esta vida nosotros tenemos que aprender a ser mansos en el sentido de que cuando aparezca aquella carga, aquel problema en la vida, nosotros tengamos la capacidad de ser pacientes en el Señor Jesucristo y esperar su voluntad. Primera de Pedro 3:4 dice: sino el interno, el del corazón, en lo incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mira, tú puedes finalmente vencer una discusión, vencer algún problema por allí, siendo orgulloso, siendo pleitero, o hablando mucho, de repente exaltándote a ti mismo. Pero finalmente, ¿cómo estás delante del Señor Jesús? ¿Cómo estás delante de Dios? Y dicho de paso, el Señor habita entre humildes. Y yo luego te voy a explicar lo que este versículo dice. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y al leer este versículo nosotros entendemos que la humildad tiene que ver con la dependencia que puede tener un niño con su padre. Y el Señor mora con aquellas personas que aceptan su debilidad y que entonces buscan la ayuda divina para mejorar. No con aquellas personas que son orgullosas. Y ese es el ego que nosotros podemos tener. En otras palabras, Jesucristo te dice, al hacerte esta invitación de llevar su yugo, te dice: mira, dame tu vida, dame tu tiempo, dame tus cosas, dame todos tus planes, y ahora toma mi yugo y entonces juntos vamos en esa dirección. Ya no vayas tú solo, ya no jales tú solo aquel arado, sino vamos juntos. Y una vez más, Mateo 11:28 nos hace esta invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un descanso perfecto. No aquel descanso como hemos estado estudiando la semana pasada, un descanso en un hotel lujoso donde pagas una cantidad exuberante de dinero para poder tener paz, pero que finalmente tendrá que acabarse en algún momento. Sino aquella paz que tú vas a poder conseguir en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Esa paz es una paz perfecta, una paz que ninguna habitación ni ningún lugar de este planeta podrás encontrar, solamente cuando estás al lado de Jesucristo. Día miércoles titulado "Porque mi yugo es fácil". ¿Y cómo es posible de que el yugo del Señor es fácil? Miren, el término griego que se usa para traducir fácil también puede traducirse como bueno, agradable, útil o benévolo. Y nosotros ya podríamos asociar estas palabras con la traducción que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Porque mi yugo es bueno, porque mi yugo es agradable, porque mi yugo es útil, es benévolo.
Aunque muchos piensen que la vida del cristiano es difícil, porque ya seguramente tú has escuchado a aquellas personas que dicen, no, yo no puedo, la vida cristiana es difícil porque te prohíben esto, ya no puedes hacer nada malo. Y a veces es el concepto que el mundo tiene de la vida cristiana, pero realmente no lo es. Y Jesús, cuando te dice, lleva mi yugo porque es fácil, te está diciendo de que la vida cristiana es la mejor manera de vivir la vida en este mundo. Y la vida cristiana realmente es la manera que el ser humano, o la manera divina que Dios ha instituido al ser humano cuando envió a su Hijo Jesucristo a predicar, a enseñar, a instituir a sus apóstoles, y luego que todas esas enseñanzas llegaran a nosotros. Realmente no lo es, no es difícil ser cristiano en este tiempo. Será difícil para aquellas personas que finalmente no crean en este poder, en el poder de Jesús, porque aquellas personas que realmente decidan por Jesucristo entenderán que no habrá más, no habrá más delicia en esta vida, más paz en medio de la tormenta, si solamente si uno no está con Jesús. Entonces uno tiene que estar con Jesús, tiene que andar con Jesús, ya que en el proceso de crecer en Cristo podemos aprender e ir mejorando progresivamente. Nosotros vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículo 1, y dice así: pues estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí Pablo estaba hablando acerca del yugo de la esclavitud de este mundo, en que la escuela sabática se centró o básicamente comentó diciendo de que no se sabe a ciencia cierta de qué yugo estaba hablando Pablo. Sin embargo, el yugo en el cual uno se encuentra antes de conocer a Jesucristo es terrible, porque tú no estás jalando el arado con la ayuda de alguien, sino lo estás haciendo solo, y lo estás haciendo en medio de caídas, de pleitos, de disputas. Muchas personas llegan al poder realmente pisoteando a otras personas. Muchas veces las personas llegan a tener riquezas en este mundo haciendo daño a otras. Entonces estás llevando un yugo que aparentemente es de esclavitud. Por allí te endeudaste, por allí tuviste algún problema y decidiste tratar de solucionar ese problema justamente buscando otro. Entonces aquí Jesucristo nos ofrece un yugo, y ese yugo, dicho de paso, no es un yugo que tú vas a llevar solito, es un yugo que Cristo te va a ayudar a llevar. Hay muchas familias donde el yugo, por eso dice el Señor, el yugo desigual, de a veces el esposo o la esposa es creyente y el otro no, o la otra no. Entonces esos hogares sin duda alguna siempre tienen pleitos, y a veces uno se puede cansar y decir como quisiera esto, pero ya la vida está así. Entonces tú tienes que ponerte a pensar de que ese yugo, de que esa familia finalmente tiene que ser dirigida en el yugo de Cristo. Entonces tú puedes sacar adelante tu familia, pero tienes que ir a aquel yugo, pedirle al Señor Jesucristo que te permita llevar tu vida y la vida de tu familia de aquel yugo. Lamentablemente hay tantas familias que andan en este yugo, y tanta desgracia, porque a veces siempre hay una persona egoísta en el hogar que finalmente termina jalando el yugo para donde mejor le parece, sin importarle el resto. Entonces ahí tenemos que nosotros entender cuán importante es llevar el yugo de Jesús en este tiempo tan difícil. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo. El día jueves se ha hablado finalmente o ha titulado este día, y ligera mi carga. ¿Cómo es posible que una carga pueda ser ligera si la mayoría de ellas, hablando de carga, obviamente es algo pesado, algo que te va a sumar a ti, no vas a poder realmente avanzar? Pero Gálatas 6:1-2
nos habla de algo muy importante que en la vida del cristiano debe ser aplicada. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, en la vida cristiana habrán problemas, habrán dificultades, puedes caer hoy día, mañana, pasado, y Dios no quiera que eso pase, hermano. Por eso hay que orar muchísimo. Entonces, cuando pasa eso, cuando tú eres testigo de eso, cuando tú eres víctima de eso, hecho de paso, no voy a decir víctima, cuando tú eres el que ha ocasionado eso, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, nosotros no estamos para juzgar ni para echarle más cargas o tirarle una piedra a aquella persona que lo ha cometido, no, sino estamos para ayudar, para sustentar, para orientar, para buscar la manera más adecuada de poder ayudar a esa persona. Y de Jetro, el suegro de Moisés, aprendemos lo importante que es buscar ayuda para aliviar las cargas o algún tipo de actividad. Y esto aplica en todo tipo de actividad, ¿verdad? En el trabajo, en los estudios, en la familia. Tú necesitas la ayuda de alguien. Pero yo te pregunto, para alcanzar la vida eterna, ¿acaso no necesitas ayuda? Por supuesto, necesitas la ayuda de Jesús, porque solo por Él podemos ser salvos. En la vida común o cristiana, es una realidad tener cargas o responsabilidades de las cuales debemos hacernos cargo. Ante esta situación, Jesús nos invita a llevar su carga, que es mucho más ligera. En este tiempo difícil, en este tiempo complicado que nos ha tocado vivir, es necesario que nosotros nos extendamos la mano para así poder ayudarnos unos con otros. Es lo que Jesús nos enseñó y es lo que también nosotros debemos de enseñar, no solamente con las palabras, sino también con los actos. La carga que el Señor nos impone no es una carga de problemas, de tristezas, como muchas veces el mundo lo hace. Porque tú cuando, por ejemplo, buscas alguna solución económica y sacas un préstamo del banco, entonces, ¿cuál es la carga que tú mismo te pones? Esa carga es muy pesada, es muy preocupante. Pero en Jesucristo incluso tú encontrarás la solución financiera. Y no solamente la solución a ese problema, sino cómo prevenir esos problemas mucho antes. Tendrás mucha más capacidad para poder administrar lo que Dios te ha dado. Hay muchas maneras de aplicar este versículo a nuestras vidas. El Señor Jesucristo una vez más nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La hermana Ellen Harmon de White, ella dice algo muy interesante respecto a esto. En el libro Nuestra elevada vocación, página 102, ella comenta acerca de este versículo. Ella dice lo siguiente, vamos a leer. El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa: la entrega de la voluntad a Dios. Llevar el yugo pone al hombre finito en comunión con el amado Hijo de Dios. El levantar la cruz suprime el yo del alma y coloca al hombre en un lugar donde aprende a llevar las cargas de Cristo. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin levantar la cruz, sin llevarla tras Él. Nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos. Tenemos que negar nuestras inclinaciones, abandonar nuestros mejores deseos y andar en las pisadas de Cristo. ¿Qué te ha parecido esta cita de la hermana Ellen Harmon de White? Ella nos dice de que el yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa. ¿Cuál es? La entrega de la voluntad a Dios. El dejar la autosuficiencia, el dejar el yo, el egoísmo, el egocentrismo, de dejar todas estas características muy humanas a causa del pecado y empezar a buscar a Dios.
entonces nosotros en su yugo aprenderemos a caminar correctamente en esta vida. Tú te puedes finalmente sentir cansado como un buey que ya no puede más, uno más joven, pero habrá uno más fuerte que tú, que es Jesucristo, que te levantará y te dirá, vamos, tú puedes todavía un poco más. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú eres fuerte, sé que puedes resistir. ¿Qué aprendimos entonces esta semana, apreciados hermanos y hermanas? Y como usted puede ver allí en la imagen, hay un hombre que está tratando de sostener en su espalda el mundo entero. Esta semana aprendimos a entregarle todas nuestras cargas y afanes a Jesús. Tenemos que entregarle todo lo que nos carga, nos hace tener el poco tiempo para Dios y empezar a entregarle de tal modo de que ahora todo lo que sea devuelto a nuestras vidas sea de una bendición, ¿verdad? Entonces, el segundo aspecto que hemos aprendido es ser una ayuda a aquellos que llevan pesadas cargas y dirigirlos a Jesús. No estamos para juzgar a nadie. No estamos muchas veces para finalmente poner más cargas pesadas a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a las personas que están en la iglesia con nosotros, a nuestros vecinos, etc. No estamos para eso. Estamos para aliviar esas cargas. Y tercero, dejar el egocentrismo y buscar una vida cristocéntrica. Estas son cosas que hemos aprendido durante esta semana, pero yo te invito a que tú puedas escribir en el comentario de este video qué cosas aprendiste esta semana. Obviamente estas son 3 cosas que yo aprendí, ¿verdad? Pero yo quisiera que tú puedas comentar allí en los comentarios lo que aprendiste en esta lección de escuela sabática. Finalmente nosotros nos vamos al CREA, que ya es la última parte en la que tenemos que aplicar de manera proactiva lo que hemos aprendido. Y pues tenemos que hacer lo siguiente. Yo te pongo un reto para esta semana y es lo siguiente. Escribe o anota en una hoja todas tus actividades del día, tus responsabilidades, tu trabajo, tu preocupación, tus deudas, algunas tristezas, algunos problemas emocionales. Escribe todo en una hoja o en una carta para Jesús. Y finalmente, cuando ya tengas toda esa lista, en oración, entrégale todas esas cargas a Jesús y confía en que todo será resuelto según la voluntad divina. Confía en que Él sabrá proveer de la mejor manera para ti, porque Dios te conoce, Él sabe tu corazón. Y cuando nosotros hablamos de entregarle la voluntad divina, tenemos que tener siempre este versículo en nuestro corazón y en nuestra mente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si Dios lo permite, siempre estaremos terminando con este versículo, que es muy, muy, muy bueno terminar con este. Considero que es muy bueno. Dice así la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú quieres pedirle al Señor, estoy seguro que Él te oirá. Si tú le pides según su voluntad, Él hará milagros en tu vida. Así que deja todas esas cargas en los brazos de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta semana esta lección que nos ha ayudado a entender de que todos los problemas, las cargas, los miedos, los problemas emocionales y tantos otros problemas de este mundo pueden desaparecer si nosotros decidimos entregarnos a ti. Señor, te suplicamos, ayúdanos a poder llevar ese yugo tuyo y enséñanos en este proceso de discipulado. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en gracia para ti. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que están escuchando este comentario. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todo momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.